Bienvenidos a Cantidades Físicas. Mi nombre es Juan Pablo Nieto y tengo el gusto de orientar esta clase. Una vez definidas las unidades fundamentales, podemos introducir unidades más grandes y más pequeñas para representar las mismas cantidades físicas. En el Sistema Internacional de Medidas, estas otras unidades están definidas por múltiplos de 10 o 1 sobre 10. Por ejemplo, un kilómetro es equivalente a 1000 metros, lo que en algo denominado notación científica podemos escribir como 10 a la 3 metros. Y un milímetro es equivalente a 1 sobre 1000 metros, lo que en notación científica podemos escribir como 10 a la menos 3 metros. Los nombres de estas unidades alternas se derivan adicionando un prefijo a los nombres de las unidades fundamentales. Por ejemplo, el prefijo mili, denotado m, que corresponde al múltiplo 1 sobre 1000 antecediendo la unidad fundamental de longitud. El metro denotaría milímetro. Dentro de esta notación existe una excepción con la unidad de la masa, la cual no es representada por el sistema internacional. Para tal caso, es el gramo quien representa la unidad fundamental. A continuación, vamos a listar algunos prefijos usados para describir unidades más grandes y más pequeñas. Un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Un micrómetro es igual a 10 a la menos 6 metros. Un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros. Un miligramo es igual a 10 a la menos 3 gramos y es igual a 10 a la menos 6 kilogramos. Un microsegundo es igual a 10 a la menos 6 segundos. Se llama vector a toda cantidad física que además de poder darle una magnitud, también podemos proporcionarle una dirección. Algunas de esas cantidades vectoriales son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. No todas las cantidades físicas involucran dirección. No es posible decir la temperatura del agua es 20 grados a la derecha o la masa de esta piedra es 1 kilogramo 10 grados al sur. Las cantidades que solo involucran una magnitud se les conocen como escalares. Algunas cantidades escalares son la masa, la temperatura y el tiempo. La cantidad vectorial más simple es el desplazamiento o cambio de posición. Podemos expresar el cambio de posición de una partícula desde una posición A hasta una posición B a través de un vector llamado vector desplazamiento. Decimos que una partícula experimentó un desplazamiento desde A hasta B y lo representamos con una flecha apuntando de A a B. Como un ejemplo, vamos a tomar varios desplazamientos. Todas las flechas tienen el mismo tamaño y la misma dirección, por lo cual representan el mismo desplazamiento. Por otro lado, el vector desplazamiento no nos dice absolutamente nada acerca del camino que la partícula está recorriendo. Todos los caminos que conectan el punto A con el punto B corresponden al mismo vector desplazamiento. Los vectores desplazamiento representan solo el efecto total del movimiento como tal. Vamos a hablar de las operaciones suma y resta entre vectores. Para realizar estos procedimientos podemos recurrir a dos métodos. Uno es el método gráfico o adición geométrica y el otro es la suma a través de las componentes. Para visualizar los dos casos planteados vamos a tomar como ejemplo los siguientes dos vectores. El vector A ubicado en el eje X positivo y el vector B ubicado 45 grados con respecto del eje X positivo, por lo que el ángulo entre ambos resulta ser también de 45 grados. Cada vector tiene una magnitud representada mediante el tamaño o longitud de la flecha y una dirección representada por un ángulo con respecto al eje X positivo. Para realizar la adición geométrica A más B, basta con desplazar cualquiera de los dos vectores y ubicar su cola en la cabeza del segundo. La suma vectorial o el vector resultante no es nada más que la unión entre la cola del primero con la cabeza del segundo. Ya que la suma de vectores es conmutativa, será lo mismo mover A que mover B, es decir, A más B es igual a B más A. Para el caso de la suma por componentes, comenzamos por descomponer cada uno de los vectores en sus componentes. Como podemos observar, en el caso de A solo existe componente en el eje Y. A esta la llamamos A sub Y. Por lo tanto, A sub X es igual a 0. Mientras que para B tenemos B sub X y B sub Y. Para obtener las componentes R sub X y R sub Y del vector resultante R, basta con sumar las componentes de cada vector en cada eje. Finalmente, para obtener la magnitud y el ángulo, recurrimos a las siguientes expresiones. R es igual a la raíz cuadrada de R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado. Y para obtener el ángulo, recurrimos a la función tangente, en donde
Alfa es igual a tangente a la menos 1 de b sub y sobre b sub x. Recordemos que el ángulo alfa obtenido se extiende desde el eje x positivo. Vamos a hablar de multiplicación vectorial. Existen dos tipos de productos, el producto punto o producto escalar y el producto vectorial o producto cruz. Para ver cómo proceder, vamos a tomar los siguientes dos vectores, el vector A ubicado en el eje x positivo y el vector B ubicado 45 grados con respecto del eje x positivo, por lo que el ángulo entre ambos resulta ser también de 45 grados. Cada vector tiene una magnitud representada mediante el tamaño o longitud de la flecha y una dirección representada por un ángulo con respecto al eje x positivo. Para hallar la magnitud del producto escalar o producto punto A.B, multiplicamos la magnitud de A por la magnitud de B y por la función coseno a través del ángulo entre los dos. Así, A.B es igual a A por B por coseno de θ. En este caso, el resultado obtenido por medio de esta operación es un número escalar, mientras que para el caso del producto cruz o producto vectorial, el resultado será un vector. Para obtener el producto vectorial A cruz B, operamos de la siguiente manera. Multiplicamos la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por la función seno, a través del ángulo entre los dos. Así, A cruz B es igual a A por B por seno de θ. Como en este caso el resultado obtenido es un vector, debemos además encontrar la dirección. Para ello debemos recurrir a un procedimiento denominado la regla de la mano derecha. Consideremos el sistema anterior. La regla de la mano derecha consiste en tomar nuestra mano derecha, extender los 4 dedos sobre el primer vector a operar, en este caso A, y desplazarlos hacia el segundo vector, en este caso B, cerrando la mano. La dirección obtenida por el dedo pulgar será la dirección de nuestro vector resultante R. Si trazamos el plano formado por los dos vectores A y B, podremos observar que el vector resultante del producto vectorial se posicionará perpendicular a ese plano, es decir, 90 grados con respecto de A y de B. Con esto concluimos la clase Cantidades físicas.